Paz y bien, hermanos. Para este domingo, que correspondería celebrar el cuarto del tiempo ordinario, la liturgia nos propone la fiesta de la presentación del Señor, o como popularmente se llama, Nuestra Señora de Candelaria. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 2, del 22 al 40. Escuchemos el texto bíblico. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre justo llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu habitaba en él. Había recibido un oráculo del Señor que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley del Señor, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana y de joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con oraciones y ayunos. Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo, robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como ya he señalado antes, celebramos la presentación del Señor. Es importante que tengamos algunas ideas clave para la reflexión de hoy. En primer lugar, la promesa que Dios hace a su pueblo. Lo vamos a escuchar en la primera lectura de Malaquías 3 del 1 al 4. Luego, la realización de la promesa. En el Evangelio de Lucas 2, 22, 40 se nos habla del cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho al pueblo antiguamente. En tercer lugar, vemos en el mismo esquema de la liturgia de la palabra el significado de lo que celebramos, tanto en el Evangelio de Lucas, que acabamos de leer, como en la segunda lectura de la carta a los Hebreos 2, del 14 al 18. Y esto nos llevará a un momento importante que será dar gracias a Dios por el regalo de la salvación, porque cumple lo que promete, y la mayor de sus promesas, que es enviar al Mesías, la cumple en la persona de Jesucristo. El Salmo 23 nos ayudará a dar gracias al Señor. Pero es necesario aclarar antes cuál es el contexto de esta celebración, porque en el Evangelio que acabamos de escuchar se repite mucho para cumplir con lo que manda la ley del Señor. Y esto nos lleva al Éxodo 13 del 1 al 15, cuando el pueblo es liberado de la esclavitud de Egipto. Dios, recordemos, en la primera Pascua, en aquella Pascua que es prefigura de la verdadera Pascua, de la gran Pascua, que es el misterio de Cristo, nuestra salvación, Él preserva al primogénito varón. Y ese preservar o no tocar al primogénito varón cuando pasa el ángel del exterminio, eso es bien significativo, porque ya se nos adelanta que a lo largo de la historia se irá consagrando al primogénito varón, tanto hombres como animales, hasta que llegue el momento clave en el que se consagra y se presenta a Jesucristo, el que es primogénito y a la vez el Hijo unigénito del Padre. Es una cuestión muy profunda en realidad lo que celebramos hoy. Además aparecen varios ritos, el de la purificación de María, la presentación del niño al templo, para recordar, como ya he dicho, la Pascua, la liberación de Egipto,
y presentar la ofrenda, que en este caso es la ofrenda que hacían los pobres. Vayamos en primer lugar a la promesa, Malaquías 3, del 1 al 4. Dice el relato bíblico: así dice el Señor: mirad, yo os envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario del Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Además, puntualiza el profeta que este personaje misterioso presentará la ofrenda como es debido. Hay varios elementos, solo señalo 4. Primero, el profeta nos habla de un mensajero. Luego nos habla que este mensajero entrará en el santuario de la salvación. En tercer lugar, ese mensajero es el que trae la alianza que el pueblo desea. Nosotros sabemos que esta alianza se llama redención, se llama salvación y vida eterna. Y además presentará la ofrenda como es debido. Es importante destacar que estos elementos sobresalen en el pasaje bíblico que acabamos de escuchar. Vayamos al segundo elemento de la reflexión de hoy, la realización. El Evangelio, como ya hemos escuchado, nos cuenta que María y José llevan a Jesús al templo para cumplir con lo que manda la ley del Señor. Lo van a presentar, lo van a consagrar. María se purifica y así dan cumplimiento a la ley del Señor. Es decir, lo que antiguamente dijo Malaquías ahora tendrá su verdadero sentido. Y esto nos lleva al tercer momento de la reflexión. ¿Cuál es el significado más hondo, más profundo de lo que celebramos? Remito nuevamente al Evangelio que acabamos de escuchar de Lucas 2, 22, 40 y a la segunda lectura de Hebreos 2, 14, 18. En primer lugar, hemos de decir que Simeón esperaba la llegada del Mesías. Un hombre lleno del Espíritu había recibido un oráculo que él no iba a morir hasta contemplar al Mesías y Señor. Y nosotros sabemos que Jesucristo es aquel a quien anunciaron los profetas, y Simeón lo confirma lleno del Espíritu Santo, diciendo que este es el Mesías, la luz para los pueblos. Importante decirlo una vez más: sin el auxilio del Espíritu Santo es imposible reconocer a Cristo y además es imposible darlo a conocer a los demás. Y el Evangelio es precioso cuando dice: en cuanto María y José, que llevan al niño, ponen un pie en el templo, Simeón se llena del Espíritu Santo y reconoce quién es el Mesías. Es que lo que sucede aquí es una cuestión muy profunda. El templo representa la gloria de Dios, el templo representa a Dios y Jesús es aquel a quien representa el templo. Entonces, cuando Jesús, que es llevado en brazos por su madre, por su padre, entra en el templo se ilumina, el templo recibe a aquel a quien en verdad interesa, aquel a quien él representa. Es decir, la belleza del templo disminuye porque ha llegado el que es verdadero templo, el que es templo del Espíritu, el que es morada verdadera del Espíritu y que nos los transmite a nosotros. Entonces, Jesucristo, que es presentado al templo, es el verdadero templo. Él es, decimos nosotros en nuestra liturgia, víctima, sacerdote y altar. Por eso es que el sacerdote besa el altar cuando entra y sale de la misa. Por eso besa el Evangelio, para recordar que eso es lo más sagrado, porque representa a Cristo el Señor. Cristo es la gloria del templo. Él es la verdadera gloria del pueblo, ya que es nuestra salvación. Él es la luz verdadera. Jesucristo, además, como vamos a escuchar en la carta a los Hebreos en la segunda lectura, es el sacerdote por excelencia. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el sumo y eterno sacerdote. Él es el fiel a Dios, como dice la segunda lectura, y además expía nuestros pecados. Y esto nos llevará, como ya he dicho, a un cuarto momento, que es la acción de gracias con el Salmo 23. Dice el Salmo: portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Y se pregunta el salmista: ¿y quién es ese Rey de la Gloria? Se responde a sí mismo: el Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Y se pregunta una vez más: ¿quién es ese Rey de la Gloria? Y se repite: el Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria.
Por otra parte, a lo que celebramos hoy se le llama en muchos lugares popularmente Nuestra Señora de Candelaria y se representa la imagen de María con una candela, con una vela en las manos, para recordar que ella lleva en sus brazos a Cristo, luz verdadera. Él es la luz que ilumina a todo hombre y mujer. Él es la luz de la vida y la salvación. Y además se celebra la jornada de la vida consagrada, ya que aparece Simeón y Ana, hombres y mujeres consagrados al Señor. Oremos también por nuestros hermanos religiosos y religiosas. Pidamos al Señor para que ellos, como Ana, como Simeón, se dejen inundar, abrazar por la gracia de Dios, se dejen transformar por el amor, la misericordia de Dios, por el Espíritu Santo, y no se cansen con su testimonio de vida y con sus palabras de anunciar que Jesucristo es la luz, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es nuestra salvación. Pues que Dios bendiga a todos los religiosos del mundo, que Dios te bendiga. Feliz domingo.